Profesor Eduardo, buenas noches. De antemano agradecer la disposición que nos brinda para poder hacer esta breve entrevista. Para comentar un poquito el motivo de poder generar esta entrevista, como le comentaba, es porque estamos realizando un intercambio con la Universidad del Valle de México, junto con la universidad, y queremos tocar puntos generales sobre su labor terapéutica, sobre cómo hace intervención tanto individual y familiar, y un poco conocer el contexto de Perú. Okay. Bueno, no sé si podríamos comenzar, como usted comentándonos un poquito sobre su formación, qué inclinación en corriente hace para poder generar el tema de intervenciones terapéuticas. Claro, yo soy psicólogo clínico, en la universidad hice mi internado en esa área, luego cuando salí de la universidad me formé en psicoterapia sistémica y luego en psicoterapia narrativa y en terapia sexual también. Y en mi experiencia básicamente ha sido esa, ¿no? La consulta privada, atendiendo temas de parejas y de familias. Correcto, entonces usted tiene una formación sistémica, pero también un aspecto narrativo. Sí, en terapia narrativa. Bueno, prácticas narrativas es un tipo de terapia postmoderno, si se quiere, postestructuralista. Algunos lo ponen dentro del enfoque sistémico, otros creen que es algo aparte, pero tiene ideas afines. Cuando hablamos cuando dice que es algo postmodernismo, es porque este tipo de terapia netamente habla en el tema de la redacción o el contar los hechos para poder abordar al paciente. Claro, prescinde de lo psicopatológico, de las evaluaciones, del diagnóstico como se conoce en el ámbito clínico y básicamente se centra en ideas postestructuralistas, postmodernas, utiliza muchas ideas de la filosofía francesa, Michel Foucault, Jacques Derrida, es constructivista, construccionista, construccionismo social. En ese ámbito se mueven esas prácticas, ¿no? Para hacer el tema del abordaje al tema del paciente. Sí. Correcto. Bien, profesor, desde su perspectiva en la práctica clínica, ¿cuáles son los casos más frecuentes que llega usted a trabajar? Bueno, en mi consulta la mayoría son, en el caso de terapia de pareja, infidelidad. Esa es la gran mayoría de motivos de consulta. Parejas que llegan por infidelidad y la mayoría llegan en crisis. O sea que el día anterior o en las últimas semanas... ¿Por las horas también puede haber pasado? También. Ha explotado, o sea, se ha descubierto la infidelidad y llegan como último recurso, ¿no? Y el segundo motivo de consulta más recurrente son los problemas sexuales. Entonces, digamos, bajo un esquema, la población más grande que tiene es por infidelidades y después por un tema de conductas sexuales. Sí, disfunciones sexuales. Disfunciones En el sexuales. caso de los hombres, lo más común es disfunción eréctil y eyaculación precoz. Y en el caso de las mujeres, las disfunciones más comunes son el vaginismo y la dispareunia, que es el coito doloroso o los espasmos vaginales que impiden la penetración. La penetración, el acto sexual. Bueno, profesor, continuando, una de las siguientes preguntas es ¿qué diferencia hay entre un diagnóstico de una persona que acude solo y un diagnóstico en la cual el paciente acude con su familia? Bueno, primero tengo que aclarar que el abordaje sistémico que yo hago es desde la terapia centrada en soluciones y la terapia narrativa. Entonces estas son terapias que prescinden de la evaluación psicológica y del diagnóstico. Entonces ya sea con familias, con parejas o con individuos, no solemos dedicar mucho tiempo ni a la evaluación ni al diagnóstico porque como son terapias breves, se toma el motivo de consulta y se trabaja sobre él. Entonces desde la primera sesión ya se empieza a trabajar sobre, se establecen objetivos. Sobre la problemática y sí. Ahora, a veces, porque el contexto lo pide, llegan, por ejemplo, clientes por mandato judicial, otros llegan derivados por un colegio, otros llegan enviados por sus empresas. Entonces,
se demanda un informe que va a ir a un tercero, ¿no? A una empresa, a un colegio, un juzgado. Entonces ahí sí que tenemos que realizar una evaluación y un diagnóstico. Las diferencias básicamente es que cuando trabajas con una persona sola, bueno, ese es tu cliente y trabajas sobre un diagnóstico para esa persona. En el caso de una familia, tienes que identificar al paciente designado. La familia, cuando llega a manifestar su motivo de consulta, suelen decir, bueno, esta persona es la del problema. Venimos todos porque queremos colaborar o queremos apoyo, sabemos que somos parte del problema, pero ella, por ejemplo, es la que tiene el problema. Entonces hay que identificar eso y digamos que tiene que haber una coincidencia, ¿no? Y la persona también tiene que aceptar esa condición. Entonces el diagnóstico se realiza sobre esa persona, pero incluyendo al resto de la familia. Entonces, en ese diagnóstico familiar, por así decirlo, entonces no solamente tenemos que describir la personalidad del paciente identificado o llegar a un diagnóstico para esa persona, sino que debemos señalar las dinámicas familiares, hacer un perfil de cada uno de los integrantes y señalar cómo funciona la dinámica dentro de esa familia. Entonces es un informe un poco más extenso porque debe incluir descripciones de todos los integrantes y también una explicación de cómo funcionan como sistema familiar, ¿no? Claro. Ya. Bien, profesor, finalmente, ¿alguna dificultad que usted encuentre en el contexto como terapeuta? Bueno, en nuestro país el principal problema es que no tenemos una cultura de la terapia, entonces hay varias situaciones que complejizan el trabajo. Número uno está, por ejemplo, las expectativas irreales. Clientes que llegan en una posición muy pasiva en el sentido que esperan que tú les resuelvas el problema o que tú tomes decisiones por ellos o que tú le digas lo que tienes que hacer. Entonces ahí hay que trabajar con ellos sobre esas expectativas y explicarles que es un trabajo conjunto y que ambos debemos cooperar y ambos tenemos la responsabilidad por sacar esos objetivos de terapia adelante. Otra dificultad también es la deserción, ¿no? A veces es por motivos económicos. La terapia suele tener un costo bastante restrictivo para muchas personas, entonces si no se ajusta el presupuesto, entonces muchas personas abandonan la terapia por ese motivo, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? O personas que llegan con expectativas irreales a la terapia o personas que abandonan la terapia por dificultades económicas o porque al final no le dan la prioridad que tienen, ¿no? Comienzan muy bien porque comienzan motivados, pero después por el trabajo, los horarios u otros temas terminan a veces por contexto que la persona sencillamente deja de ir. No te avisa nada, entonces tú no sabes si dejó de ir porque hiciste las cosas muy mal o dejó de ir porque ya se le solucionó todo. Entonces a veces te enteras de lo segundo porque te llega un cliente referido por un cliente antiguo y te dice, sí, me habló fulano de tal, no me habló muy bien de su trabajo, por eso he venido. Entonces ahí recién te enteras que ese cliente que dejaste de ver hace 6 meses se fue porque ya resolvió su problema, pero en el contexto peruano no es común que venga el cliente a su sesión de cierre, sencillamente deja de asistir, ¿no? Profesor, muchas gracias por esta entrevista. Será otra oportunidad. Gracias, cuando quieras.